¿Alguna vez te has aferrado a una promesa de Dios con lágrimas en los ojos, tratando de creer que todavía hay un propósito, mientras todo a tu alrededor parece haberse derrumbado? Quizás lo repetiste en voz baja: Dios tiene planes para mí, un futuro, una esperanza. Lo colgaste en tu pared, lo escribiste en tu Biblia, lo compartiste con otros cuando ellos estaban rotos. Pero ahora te preguntas si también aplica para ti. Cuando los sueños murieron, cuando tus oraciones solo rebotan en el techo, cuando la vida se siente como una versión extraña de lo que habías imaginado. ¿Qué pasa con las promesas cuando el camino duele? ¿Qué pasa con los planes de Dios cuando parece que ya no hay plan? Y aquí es donde la historia comienza, porque lo que muchos no saben es que esta promesa, esa que tantos citan con alegría, no fue escrita para un pueblo en victoria, sino para un pueblo en ruinas. No fue proclamada en una ceremonia de graduación, sino en medio del exilio. Fue enviada a personas que lo habían perdido todo: su tierra, su templo, su identidad, su esperanza. Y es en ese escenario de derrota total donde Dios habla. Así que si tú también te sientes en una tierra extraña, si tu vida no se parece en nada a lo que esperabas, este mensaje es para ti. Porque Jeremías 29:11 no es un verso para celebraciones. Es una carta de sobrevivencia, y cuando entiendes para quién fue escrita en realidad, empiezas a ver que tus ruinas pueden ser el principio de algo eterno. La carta no llegó en un buen momento. No fue escrita en los días gloriosos de David ni en las reformas de Josías. Fue escrita en los días oscuros, cuando Judá ya había caído. Año tras año, los profetas habían advertido que el juicio vendría si el pueblo no se volvía a Dios. Pero las advertencias fueron ignoradas. El templo se convirtió en rutina. La idolatría se mezcló con la adoración. Y el pacto fue tratado como un amuleto, no como una relación. Entonces llegó lo impensable: Babilonia, Nabucodonosor, el exilio. Miles de hombres, mujeres y niños fueron arrancados de Jerusalén y llevados a una tierra pagana, con un idioma que no entendían y dioses que no adoraban. Jerusalén, el símbolo de la presencia de Dios, quedó devastada. El templo, quemado, la esperanza enterrada. Y lo más desconcertante fue que Dios dijo: yo los llevé allí. Jeremías 29:4. No fue una derrota política, fue disciplina divina. Dios no había perdido el control. Él estaba escribiendo una historia más profunda, la esperanza enterrada. Y en ese momento, cuando todo parecía terminado, cuando la vergüenza del juicio era imposible de ignorar, cuando ya no quedaba nada a lo que aferrarse, Jeremías, el profeta del llanto, envió una carta que no suavizaba la realidad, una carta que no prometía un escape inmediato, una carta que no decía lo que todos querían oír, pero sí contenía lo que Dios quería decir. Durante años, Jeremías 29:11 ha sido uno de los versículos más populares y compartidos de toda la Biblia. Está en cuadros, en tazas, en agendas, en redes sociales. Se cita en cumpleaños, en graduaciones, en bodas, en momentos de nuevos comienzos. Y sin duda, suena hermoso. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Pero lo que casi nunca se menciona es para quién fue escrita esa promesa. Jeremías 29:11 no fue dirigida a personas que estaban comenzando algo nuevo, sino a personas que estaban en medio de un juicio, sufriendo las consecuencias de su rebelión, personas que lo habían perdido todo, gente quebrada, desplazada, confundida, exiliados que habían sido llevados por la fuerza a una tierra lejana, sin templos, sin altares, sin cánticos. Esta promesa no fue una celebración, fue un respiro entre cenizas, no fue una profecía de éxito inmediato, fue una palabra de esperanza en cámara lenta. Cuando entendemos esto, algo cambia.
Porque no se trata solo de reclamar el versículo como si fuera una llave mágica para que todo nos salga bien. Se trata de entender que la fidelidad de Dios no desaparece en el dolor. Al contrario, muchas veces es en el sufrimiento donde más claramente Dios afirma su compromiso con nosotros. El mito más común es pensar que este versículo garantiza que Dios va a cumplir nuestros planes. Pero lo que realmente promete es que sus planes seguirán en pie, incluso cuando los nuestros se hayan derrumbado. Y eso no siempre se traduce en éxito visible o en un regreso inmediato a la comodidad. La promesa de Jeremías 29:11 no es un atajo a la bendición. Es un ancla para temporadas largas de espera. Es una declaración divina que afirma: aunque estés lejos de todo lo que conocías, yo sigo aquí. Aunque parezca que todo terminó, yo sigo escribiendo. Destruir el mito no le quita belleza al versículo. Al contrario, se la devuelve. Porque esta promesa no fue hecha para quienes tienen todo bajo control, sino para quienes están luchando por seguir creyendo. Cuando uno está en medio de la tormenta, lo más natural es desear una salida. Queremos que Dios nos abra una puerta, que nos libere del dolor, que nos regrese a la tierra prometida. El pueblo exiliado en Babilonia sentía lo mismo. Estaban esperando una palabra que dijera: prepárense, el regreso está cerca. Todo esto pronto terminará, pero lo que recibieron fue distinto, incomprensible. Dios no les prometió una salida inmediata. Les dio instrucciones para quedarse, construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto, cásense, tengan hijos, busquen el bienestar de la ciudad a la que los he enviado. Jeremías 29:5-7. En otras palabras, no escapen, echen raíces, no se paralicen, vivan, no sobrevivan apenas, construyan, siembren, multipliquen, prosperen, ahí mismo, en Babilonia. Y eso no es lo que uno espera escuchar cuando está roto. Cuando has perdido algo, lo último que quieres es plantar algo nuevo. Pero eso es precisamente lo que Dios ordenó. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios no se detiene en el dolor, ni se suspende por el lugar donde estás. El exilio no es una pausa en tu llamado. No es un castigo sin sentido. Es el suelo donde Dios quiere enseñarte a cultivar algo eterno. Dios no estaba ignorando su sufrimiento. Tampoco estaba celebrando su dolor. Estaba invitándolos a vivir dentro del proceso, en lugar de escapar de él. Y esto sigue siendo cierto hoy. A veces la oración más honesta no es: Señor, sáname rápido, sino: Señor, enséñame a florecer aquí. Mientras espero, no siempre saldremos de Babilonia mañana. Pero eso no significa que Dios no esté obrando hoy. El pueblo quería huir. Dios les dijo: planta un árbol. Querían regresar a Sión. Dios les dijo: haz familia. Querían señales del cielo. Dios les dio un calendario de 70 años, porque a veces el acto más espiritual no es correr, es quedarse y construir. En medio del exilio, el dolor no era el único enemigo. También lo era la ilusión. Mientras el pueblo trataba de adaptarse a la tierra extraña, comenzaron a surgir voces que decían lo que todos querían escuchar: esto no durará mucho, Babilonia caerá, Dios intervendrá, solo esperen un poco más. Una de esas voces fue la de Ananías, un profeta que, según él, hablaba en nombre del Señor. Se paró con seguridad en medio del pueblo y declaró: en 2 años Dios romperá el yugo de Babilonia. Traerá de vuelta a los exiliados. Restaurará todo lo perdido. Sonaba bien. Sonaba espiritual. Sonaba como esperanza. Pero no venía de Dios. Y Jeremías lo supo. Lo sintió. Y aunque le dolió, lo dijo: el Señor no te ha enviado y has hecho confiar en mentira a este pueblo. Jeremías 28:15. Fue un momento incómodo, incluso escandaloso. Un profeta acusando a otro de mentir en el nombre de Dios. Pero fue necesario, porque el pueblo ya estaba roto, y lo último que necesitaban era una falsa esperanza que los hiciera más vulnerables aún. Y esto no es solo historia antigua. Hoy sigue ocurriendo.
Vivimos rodeados de promesas rápidas, mensajes que prometen éxito